Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a la participación en estas pláticas virtuales sobre actualizaciones sobre el espectro autista. Me va a tocar hablar sobre el tema de TDA y autismo. El trastorno por déficit de atención o hiperactividad es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes en niños y tiene una prevalencia de un 5% en el mundo, incluso en nuestro país. Lo importante de este trastorno es que impacta negativamente en el rendimiento escolar, en relaciones sociales, en la calidad de vida y alteraciones del sueño, así como en funciones cognitivas. Incluso 2/3 de los pacientes con TDA en la niñez lo van a seguir presentando en edad adulta. Sabemos en cuanto a su etiología del TDAH es que hay un fuerte factor genético, donde nuestra lectura de los códigos genéticos de nuestro DNA implica alteraciones a nivel de receptores o en la recaptura o de cómo se metabolizan estos neurotransmisores, pero también existe un factor epigenético en el cual pues factores externos como la convivencia familiar, alimentación que se recibe, sobre todo en recipientes o contaminantes plásticos que pudieran liberar factores que intervienen en nuestro desarrollo neuronal. En cuanto al trastorno del espectro autista y TDAH, a menudo los pacientes presentan ambas entidades. Incluso es más frecuente que sean diagnosticados como TDAH antes de detectar el trastorno del espectro autista. Es frecuente que no sea la única respuesta a toda la sintomatología que está presentando el paciente que le está limitando en su comportamiento escolar y en casa. Al igual que en trastorno del espectro autista, TDAH también está más frecuentemente presente en varones, con una proporción de 4:1. Y la frecuencia de autismo hoy en día se considera, según la UNAM, en uno de cada 115 niños, niñas, y en Estados Unidos, por ejemplo, se reporta hasta uno de cada 68 niños y niñas. En general, repito, TDA tiene un 5% de porcentaje de prevalencia en nuestra población mexicana. Un 14% de los pacientes con TDA padecen autismo, según la estadística de la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, pero la Asociación de Psiquiatría Americana también considera que esto ha incrementado exponencialmente en los últimos tiempos. Incluso antes del 2014, ellos consideraban que no había una asociación como tal entre trastorno del espectro autista y TDA, o sea, no se permitía que diagnosticara las dos entidades en forma conjunta. Y sin embargo, ahora ellos mismos reportan una prevalencia, una frecuencia mucho mayor de hasta un 30 o un 50% de pacientes con TDA. Las habilidades sociales y de aprendizaje se agravan cuando coexisten ambas entidades. En cuanto a los criterios, según el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, habla que el TDA puede tener 3 tipos. El inatento es un tipo, el otro tipo es el hiperactivo impulsivo y el otro sería el mixto, donde hay combinación de sintomatologías de uno y otro tipo. En el caso inatento se necesita tener al menos 6 criterios. El paciente puede estar distraído, hace como que no escucha, le hablas y le entra la información por un lado, sale por el otro, hasta te está viendo, no da evidencia de que te está ignorando, pero no asimila o no procesa muy bien la información, dado que su atención es ineficiente. Otra sintomatología es que es desorganizado, te tarda mucho en hacer las habilidades o las actividades que se esperaban por edad que ya las ejecutara rápido. Se tarda más tiempo de lo normal en cambiarse, en hacer la tarea, y eso le genera también pues conflicto a él de más fatiga. Otras situaciones, que cosas que sabe hacer bien, no le pone mucha atención y comete errores en detalles. También cosas que ya incluso ya hizo una tarea y se le olvidó mandarla, o sea, cosas que le pueden verdaderamente el no concretarlas,
puede perder cosas importantes, un juguete, el celular, un dinero. También evade actividades que requieren demasiado esfuerzo o atención sostenida. A diferencia de un trastorno espectro autista, ellos preferentemente pueden tener enfoques exagerados hacia un solo objeto, o bien su nivel de atención puede estar nulo, dado que no le interesa mucho su entorno. Puede ser que sea muy, evade el, el poner atención, pero básicamente hacia las cosas que no le interesan. Ojo, hay algo que puede servir de experiencia. Si ustedes ven que un niño es demasiado voluntarioso, solo si les interesa algo, te van a poner atención. Es lo normal de un niño, pero cuando es verdaderamente poco flexible, demasiado selectivo, ahí debemos de empezar a sospechar si no estaremos ante un trastorno de un espectro autista. Entonces, los criterios del DSM-5 hablan de que debería aparecer esta sintomatología antes de los 12 años. Sin embargo, revisiones ya desde el 2017, que aún no están en un nuevo manual del DSM-5, sigue estando nuestra versión del 2013, ya se habla que incluso el TDA puede ser diagnosticado en adulto, aunque no se haya detectado en la niñez o en la adolescencia. Como criterio debe existir en dos ambientes. ¿Qué es eso? O sea, que si el niño está inatento, pues debe estar tanto en o hiperactivo, debe estar inatento o hiperactivo en la escuela y en otro ambiente como la casa o con la psicóloga. Porque si nada más es solamente con la mamá o con la abuelita, pues quiere decir que es algo más de conductual o de crianza o falta de límites. A veces también en un espectro autista puede haber ese nivel de selectividad donde con ciertas personas se porta de una cierta forma o a ciertas personas sí rechaza o a solo a ciertas personas sí acepta contacto. Entonces, esas son de las pequeñas diferencias que vemos entre trastorno del espectro autista y TDA inatento. Tenemos como característica de estos criterios que debe interferir tanto laboral, social y académico para que verdaderamente se considere un trastorno. Si no, pues es de alguna forma funcional y no requiere ni siquiera de una terapia psicológica, mucho menos de una terapia farmacológica. En cuanto a los criterios de hiperactividad e impulsividad, pues son 6 criterios los que se requiere reunir como mínimo, y en estos tenemos que pues es ruidoso, no para, hace una cosa y luego la otra y no termina. Es difícil que él esté tranquilo, parece que está como remolino con un motorcito que lo mueve, puede estar mueve los piecitos o las manos o se remolinea en el asiento. De impulsividad, pues se entromete en la plática, no espera el turno, no mide el peligro, se pasa la calle sin fijar, o anda pegándose la cabeza ahí en la estufa, o es brusco, tosco, no agresivo, sino brusco, da abrazos como oso, brusco a los niños, da besos y casi golpea con la cabeza en la mejilla de la otra persona. Y a veces los niños les genera cierto temor porque generalmente pues en su brusquedad sí puede lastimar a otros. En un trastorno en un espectro autista vemos que puede ser que no paren, pero vemos como un patrón muy repetitivo de caminar de un lado al otro, aletear, sí podemos estar hable y hable, pero a lo mejor con palabras o enunciados muy repetitivos, como decir quiero paleta y quiero paleta y quiero paleta, o hablo constantemente el tema que me interesa los dinosaurios, interrumpo y meto más de los dinosaurios y lo saco el otro tipo de dinosaurio, y eso son una característica que es como repetitiva, y no solo repetitiva, sino similar cada una de las, no solo recurrente, sino similar en cada una de las presentaciones de este síntoma. Y esas son de las pequeñas diferencias o sutiles que nos hacen pensar más en un trastorno del espectro autista. En cuanto al conjunto de capacidades cognitivas necesarias para controlar y autorregular la propia conducta, tenemos las funciones ejecutivas. Tenemos la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, la atención, la fluidez verbal, la velocidad de procesamiento, la planificación y la teoría de la mente. En cuanto a las pruebas diagnósticas, sabemos que el TDA se diagnostica en base a esos criterios que ya mencioné del DSM-5, pero sin embargo hay otras funciones de nuestro lóbulo frontal que deben ser diagnosticadas a la par
que esos criterios que ya les mencioné. Sí, las funciones ejecutivas. Tiene una recomendación A, que quiere decir que existe una franca evidencia científica de que no queda duda de que se debe realizar. Entonces ya hemos hablado sobre la atención y en un trastorno de espectro autista vemos que puede fluctuar desde que es demasiado el enfoque hacia un cierto objeto o tema, o bien puede estar indiferente a su entorno. La alternancia es otra función, la capacidad donde yo estoy jugando algo y ya se acabó el tiempo y hay que cambiar, y a veces estoy explorando al niño con el martillo de reflejos y no quiere que dejemos ese paso y no me permite que pasemos a explorar, por ejemplo, sus movimientos oculares. La planeación, le pides al paciente que camine y agarre un pasillo para que veamos cómo camina, que si de puntas y talones y su equilibrio. Y la verdad ni siquiera se perfila al pasillo, va y en 2 pasos ya chocó con la báscula donde los pesamos y los medimos, o sea, no planificó su movimiento donde iba a caminar. La pobre flexibilidad mental, que condiciona rigidez en el comportamiento. Nuestra sociedad está hecha por jerarquías y por reglamentos, y la sociedad espera que nosotros las sigamos. Entonces, quien no las sigue, pues sí es visto frecuentemente como que se comporta mal. También nos hace ver como si fueran personas como muy rígidas o cuadradas en su forma de pensar, y solamente les gusta lo que ellos han seleccionado, que ese es su gusto. Y si nosotros planteamos una opinión diferente o alguna idea diferente, no es tan fácilmente que ellos se presten para eso. Las perseverancias son repeticiones una y otra vez que ya no son tan propositivas. A lo mejor en un inicio sí, pero ya cuando es una y otra, pues ya les hace disfuncionar. La memoria de trabajo, cuando nosotros aprendemos algo, mantenemos esa información lista para, por ejemplo, comprender una narración, y pues es importante para el aprendizaje. La teoría de la mente es lo que nos permite saber leer la verdadera intención de los demás, aun cuando no nos las esté platicando. Si yo veo que alguien se acerca con cara como de enojo, pues yo sé que me va a regañar. O a veces puede ser demasiado inocente y me están diciendo una broma y yo me la estoy creyendo toda. La autorregulación, sabemos que nosotros nos podemos molestar, y si yo veo a un niño que lo regañé y pues se sube a su cuarto y toma su tiempo fuera, bueno, pues está bien y al rato regresa. O si se le regañó y cierra un poquito fuerte la puerta, bueno, pues está bien. Es una forma de manifestar su enojo, pero no dio el portazo y no quebró nada. O a lo mejor enchocó un poquito la cara porque hizo la cara de frustración. Bueno, pasa porque está tratando de autorregularse, pero el que hace rabietas, berrinches de más de 5 minutos, no me habla en todo el día porque está enojado, o avienta la puerta y quiebra cosas, pues eso es una falta de autorregulación. La velocidad de procesamiento es otra de las funciones ejecutivas que es muy importante para el aprendizaje. Las personas que no se apuran, pues a todos desespera y todo el mundo le puede dar carrilla, y la verdad es que en ellos puede generar una baja autoestima porque pues están haciendo lo máximo posible, y nosotros ahí debemos de hacer esta evaluación para tratar de no someter a una presión excesiva, y sabemos que requiere un tiempo para procesar. Incluso me toca pacientes y le digo a los papás, cuente 3 segundos antes de darle la instrucción otra vez, si no la ejecutó, o incluso espere 2 verbales para darle una instrucción visual, y así darnos cuenta si verdaderamente él batalla en comprender lo que le estamos diciendo o simplemente es lento en procesar. Cuando le doy un apoyo visual a la instrucción, pues entonces estoy quedando más en evidencia que batalla en procesar la información auditiva. Pero si yo di una segunda instrucción y solamente fue cuestión de unos segundos más para que lo ejecutara, quiere decir que estamos más hacia una lentificación de la velocidad de procesamiento. Y esto pues obviamente puede perjudicar en la lectura, en las matemáticas, en la escritura. Es claro, si yo estoy leyendo demasiado despacito y me estoy entreteniendo mucho con la ma y luego con la otra sílaba y la otra sílaba, pues entonces al final como que ya pierdo el contexto de toda la oración. Entonces es importante para la comprensión de la información, y se manifiesta su alteración como fatiga mental. Son los niños que se cansan rápidamente.
En cuanto a las comorbilidades de TDA, se sabe, y especialmente que TDA, que las comorbilidades se van agregando a medida que no las detectas y atiendes tempranamente. Más del 69% van a presentar trastornos en su comportamiento, desde trastornos exteriorizados, como la conducta oposicionista desafiante, donde el paciente desafía la autoridad, no sigue bien las reglas que se le piden, culpa a los demás de lo que le sucede, es irritable y puede destruir o maltratar animales o plantas. Y es como el no, porque no, porque no y porque no. Poco flexible. También tenemos los trastornos internalizados, como la depresión y la ansiedad. Y algo que es muy frecuente son los trastornos del sueño, que pueden ser desde un 25 a 55%, pero la asociación de TDA y trastorno espectro autista puede lograr hasta más de un 70 o un 80% de frecuencia. Lo más común es el insomnio, tardan más de media hora en quedarse dormido, y el porcentaje de trastorno del sueño es más frecuente en las personas con TDA que sin TDA. En los casos que no tienen TDA, solamente se reporta un 10% de la población infantil. Y puede haber otros trastornos, no solo el insomnio, sino el síndrome de piernas inquietas, en el cual el paciente tiene una sensación desagradable, hay malestar o picor en sus extremidades que no lo dejan dormirse. Y el no dormir bien en nuestro organismo genera importantes problemas cognitivos y conductuales, ya que nuestro día empieza en la noche, cuando se fabrican los neurotransmisores, cuando se hace el remodelado de las nuevas conexiones neuronales o reparación neuronal que se requiere del día a día. En esta diapositiva no la traduje al español como evidencia de que es de una conferencia de Judith Owens, la que fue la presidenta de la Academia Americana de Sueño, en la cual ella hacía referencia de cómo nuestro ciclo circadiano, que está regulado por la luz, que llega a través de nuestra vista a centros cerebrales que marcan y detonan todo este ciclo de sueño-vigilia. Ella habla de la importancia de estos ciclos a nivel cerebral, ya que estos van a regular también los ciclos circadianos del resto de nuestros órganos. Aquí nos pone el corazón, el hígado, el pulmón, el intestino, el mismo músculo. También van a tener variaciones en su metabolismo según vayamos en qué fase del ciclo circadiano. Esta otra diapositiva, igual de la presentación de la doctora Owens, nos marca, según los 864 artículos científicos que ellos valoraron entre 13 expertos nacionales de sueño, y concluyen que lo mínimo que se requiere de horas de sueño para adolescentes de 13 a 18 años son mínimo 8 horas. En la primaria, mínimo 9 horas de sueño. En el kinder, mínimo 10 horas de sueño, incluido la siesta. Y en niños de 1 a 2 años, 11 horas mínimo, incluyendo siestas. Y en menores de 1 año, de 12 a 16 horas. El acceso a aparatos electrónicos se asocia a menor tiempo de sueño. Causa una disregulación de la melatonina, por ende, de nuestros ciclos circadianos, y pues entonces sabemos que esta influencia de luz sobre nuestra vista y nuestro cerebro, la luz-oscuridad, pues son cosas muy relevantes incluso desde recién nacidos para ir logrando nuestra maduración neuronal. Entre más inestables sean nuestros ciclos circadianos, más inestabilidad podemos ver en otras estructuras o sistemas de nuestro organismo. Existe mayor susceptibilidad al entorno, incluso a la luz brillante, en los pacientes con un trastorno del espectro autista. Y en esta diapositiva les muestro estas 3 columnas, en la cual del lado izquierdo vamos a tener los receptores que tienen que ver con el estar despiertos. Vemos que predomina el glutamato y la dopamina y norepinefrina, que son muy importantes en la deficiencia que existe para presentar los síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por estas otras 2 columnas tenemos lo que es nuestro sueño. Un sueño que está más relacionado con un sueño quieto y con un sueño activo, y vemos cómo predomina más el sueño GABA durante el neurotransmisor GABA, durante el sueño, y el glutamato predomina más en la parte de despierto o en la fase de sueño, sí, pero en la fase más activa.
Vemos aquí otro neurotransmisor, la acetilcolina, tanto lo vemos en la parte de despierto, promotores de estar despiertos, como los neurotransmisores promotores del sueño, como tal, sueño, pero activo. Y quiero marcar que esta acetilcolina también es muy importante para nuestro funcionamiento motor gastrointestinal. En cuanto a las comorbilidades del trastorno del espectro autista, tenemos al TDA en un 28%, la ansiedad en un 30%, los trastornos de conducta oposicionista y desafiante en un 28%, la depresión, tics, enuresis, los que se orinan ya sea en el día o en la noche, ya fuera del horario o edad que se debería se espera que ya controlar esfínteres, la encopresis, cuando pues se evacúan en sitios o fuera de lo que es en el baño. La discapacidad cognitiva, más o menos un 20 o un 30%. Sabemos que en los autismos de alto rendimiento, pues no es lo que prevalece. Epilepsia en un 15%, trastorno del sueño un 50-80%, y los trastornos gastrointestinales, ¿verdad? Recordándoles ese neurotransmisor de acetilcolina que les referí que está también muy relacionado con la regulación del sueño, pues también con los patrones de motilidad intestinal. Aquí en esta gráfica desde el Pediatrics del 2013 vemos en estas tres barras cómo tenemos el grupo de pacientes con espectro autista, el grupo de pacientes con déficit de atención y hiperactividad y el grupo de pacientes que no tiene ni TDA ni ningún déficit atencional o hiperactividad. Y acá se viene la medición del número de horas en la noche. Entonces vemos que todos los pacientes que no tienen televisión en el cuarto, logran mayor número de horas que los que sí tienen televisión. Bueno, aquí es otra gráfica, igual, con autismo, el grupo con TDA y el grupo sin TDA y sin autismo. Vemos que acá a la izquierda tenemos graficado el número de horas de sueño y vemos que los que no tienen computadora en sus cuartos sí logran más número de horas de sueño. En esta otra gráfica, aquí tenemos la medición del número de horas de juego por día, y aquí arriba, en el eje de la Y, tenemos el número de horas de sueño. Entonces, si se fijan, entre más horas tenemos de juego, menos horas de sueño tenemos. En cuanto a los hábitos de sueño en trastorno del espectro autista y TDA, vemos que el 63% de los niños tienen al menos un aparato electrónico en casa. Llámele radio, televisión, celular, computadora, juegos electrónicos. Entonces, el tratamiento farmacológico de trastorno de espectro autista también va a mejorar y de TDA mejorará la eficiencia del sueño. En cuanto al trastorno de espectro autista y TDA más obesidad, sabemos que cuando el paciente tiene TDA, la prevalencia de obesidad es mayor. En un estudio de seguimiento a 33 años, se observó que el porcentaje es de 41.4% comparado al 21.6% de obesidad en pacientes sin TDA. Y sabemos, otra vez, las comorbilidades se asocian a otra comorbilidad si no lo atiendes pronto, y los que son muy obesos van a desarrollar trastornos respiratorios durante el sueño, va a generar mayor obstrucción de la vía aérea, y esto incluso las personas que roncan se considera que puede bajar hasta 10 puntos en la calificación de coeficiente intelectual, cuando esto es de una forma persistente con baja oxigenación durante las noches o durante los periodos de sueño. La duración del sueño, o sea, el número de horas se va a relacionar mucho con el funcionamiento del día a día de las personas, más que si fue un sueño muy profundo o muy ligerito. La conducta hiperactiva y disruptiva antes de ir a la cama generará que sean menos las horas de sueño. Por eso es importante el tratamiento de día, tanto de TDA como del trastorno del espectro autista. En cuanto al tratamiento del TDA y del trastorno de espectro autista, es muy importante la psicoeducación y tratamiento o entrenamiento a los padres en manejo conductual. Los pacientes y los padres también es importante que conozcan cuáles son los síntomas de TDA, en qué consiste.
Es importante ayudarles al manejo conductual de cómo jugar, cómo elogiarlos, cómo ponerle límites, cómo castigar, qué es un castigo y qué es un reforzamiento negativo, las diferentes estrategias como sistema de puntos, poner estructura, la anticipación siempre va a mejorar tanto a niños con trastorno espectro autista como TDA, como tener un horario regular en su comida, en el sueño, en el ejercicio, en los periodos de descanso o de juego. El apoyo académico va a ser muy importante, dirigido hacia el favorecimiento de las funciones ejecutivas que ya hemos mencionado, desde también fomentar la motivación, la organización, la planificación, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, la autorregulación, así como los ajustes necesarios que se tengan para recuperar aquellos conocimientos que se les ha dificultado tanto en español como en matemáticas o en esas habilidades de memoria. Es básico para favorecer una mejor autoestima en los niños. En estudios de revisión científica, como los que hace la Cochrane, que tienen alta validez o metodología científica, la terapia sobre teoría de la mente, eso es como saber leer la verdadera intención de los demás. Es importante para que las personas o los niños sepan identificar emociones, sentimientos, creencias, pensamientos de los demás. Y existen situaciones desde edad muy temprana que nos predicen cómo podría estar en un futuro esta teoría de la mente, como el contacto visual, la atención conjunta, juego simbólico, el imitar y la anticipación. Entonces sabemos que el juego simbólico lo podemos ver más o menos desde el año y medio. El contacto visual, pues desde antes del año de vida, y la atención conjunta, para los 9 meses ya debe estar esto listo. En el 2015, en el Pediatric, nos hablan de una revisión igual de investigación científica llamada metaanálisis, de una alta validez metodológica, en la cual se refiere el tratamiento de TDA con estimulantes o no estimulantes. Por parte de los estimulantes tenemos al metilfenidato, llámenle la marca Concerta, Tradea, Ritalin, etc., y la lisdexanfetamina y Vyvanse, que actualmente pues, es un problema de carencia en nuestro país. Y por el otro lado tenemos los no estimulantes, como la tomoxetina, llámele marca Mazenus, Moxacid, etc., y los alfa-2 agonistas, como la clonidina o la guanfacina. Vamos a ver en relación a lo que les comenté de que es muy frecuente las alteraciones de sueño en trastorno espectro autista y TDA, pues se asocia sobre todo los no estimulantes a una somnolencia en un 15-17%, y todavía es un poquito más frecuente en aquellos estimulantes donde se presenta más frecuentemente el insomnio, y va a depender si los pacientes toman una sola dosis en la mañana, o bien a veces les dura mucho el efecto y como que les dura hasta la noche el efecto de la liberación prolongada, y entonces pues hay que usar medicamentos de acción corta, o bien personas que usan medicamentos de acción corta que requieren una dosis en el desayuno y otra en la comida. A veces se puede omitirla en la comida para que no les dure el efecto tan tardío en la tarde a la hora de dormirse. Y pues nosotros siempre debemos de interrogar si el paciente tiene estos trastornos del sueño al momento de prescribirlo, y también vigilar muy bien que no se altere estos patrones de sueño que el paciente ya tenía bien. Entonces, si la intención es mejorar, no empeorar, o componer una cosa para descomponer la otra, pues no es nuestra intención. Entonces, solamente se debe platicar y tener en cuenta la posibilidad de un efecto adverso que de presentarse, pues le baja la dosis, disminuye el número de tomas, usan la presentación de acción corta en lugar de una prolongada, y se pueden hacer ajustes sin necesidad de quitar el medicamento. En cuanto a las recomendaciones en trastornos de sueño asociado a tratamiento por trastorno por déficit de atención y trastorno de espectro autista en forma conjunta, debo de mencionarles que existe la posibilidad de que cuando los cambios o las alteraciones en el sueño sean muy leves, pueden ser transitorios en el lapso de 1 o 2 meses. Siempre se puede considerar el frenar la medicación, siempre promover que las medidas de higiene de sueño y comportamiento antes de irse a dormir pues sean las adecuadas. 2 horas antes de irse a dormir no deben estar en exposición a la tecnología, como celular, televisión, computadora, y pues tratar de identificar muy bien a qué corresponde el trastorno del sueño. Por ejemplo, un síndrome de piernas inquietas, donde el niño siente esa sensación molesta antes de quedarse dormido y de hecho le limitan quedarse dormido, pues es algo que es inadmisible.
Ya habíamos hablado de que podemos reducir dosis, disminuir la frecuencia de dosis o cambiar de un estimulante a un no estimulante. Y siempre va a estar recomendado el uso de melatonina con un nivel de evidencia 1, o sea que altamente demostrado científicamente que sirve para esas fases de latencia prolongada en el sueño, cuando duran más de 30 minutos en quedarse dormidos. Existen otros tratamientos para trastorno del espectro autista y TDA, más trastorno de sueño, que ahora veo cada vez más que lo ofrecen en centros de terapias. Y sabemos que sí, en espectro autista se ha empleado el neurofeedback, donde se hacen estímulos repetitivos sobre ciertas zonas cerebrales parieto-temporales que tienen que ver también con zonas sensoriomotoras, o sea, también frontal y el parietal, en las cuales pues, se ha demostrado que favorece la liberación de melatonina en el sistema nervioso central, pero también ciertas funciones en la atención, observación de los pacientes con trastorno espectro autista o en la cuestión de imitación y cognición. Aquí lo difícil es de que pues, no puede ser en cualquier paciente con trastorno espectro autista, debe haber una cierta tolerancia o adaptación a estímulos y cierta habilidad cognitiva para participar en las actividades ahí de juego, porque se hacen durante estos estímulos, el paciente en ese mismo tiempo está realizando ciertas actividades donde se requiere un nivel alto de ejecución y pues también se hacen en formas repetidas por varias semanas, pueden ser hasta 20 semanas y pueden durar las sesiones hasta 45 minutos y sabemos que no todos los pacientes con trastorno espectro autista y más aunado a déficit de atención, si no están controlados, pues podrían acceder a esta metodología de tratamiento. Entonces, el uso de estimulantes en TDA va a mejorar la vigilia. Pero si en un paciente estamos viendo que este tratamiento lo hace que se duerma tarde, y no solo hace que se duerma tarde, sino que no se puede levantar temprano, entonces, pues son situaciones en las cuales sí verdaderamente tendríamos que suspender el tratamiento, pero también el hecho de que nosotros mejoremos el sueño en un paciente no necesariamente significa que la conducta va a remitir inmediatamente si el paciente ya venía con diagnóstico de TDA, más trastorno de espectro autista, más trastorno de sueño. O sea, a lo mejor el paciente ya duerme bien y no necesariamente porque ya duerme bien ya se porta mejor. Entonces son situaciones que se deben de, sí, una mejora a la otra, pero no necesariamente, no en todos los casos, dormir bien es igual a que ya se portó completamente bien. La melatonina entonces es más útil para el inicio del sueño, para que el paciente ya reciba esa señal de apagado encendido de que ya se debe de ir a dormir. Cuando los pacientes tardan en dormirse muy tardío y no se pueden despertar temprano, bueno, pues ya empezamos a hacer otro tipo de intervenciones farmacológicas. En esta gráfica les ejemplifico cómo se deben de diagnosticar todas las comorbilidades según el nivel escolar. Lo ideal, tenemos la cuestión de preescolar, primaria y secundaria. Y solamente quise aquí ejemplificar cómo el trastorno del espectro autista nos habla de una disfunción a nivel cerebral que agrava comorbilidades que el paciente a lo mejor ya tenía como trastorno del espectro autista. Entonces, vemos cómo agrava el lenguaje, la motricidad fina, aspectos cognitivos o aprendizaje, conductuales, trastornos del sueño y cuestiones emocionales. ¿Y qué hay del trastorno del espectro autista y TDA más trastornos de aprendizaje? Resulta que en el trastorno del espectro autista hay una limitación o alteración en percibir. Entonces es frecuente que la conjunción trastorno de espectro autista y trastorno por déficit de atención y hiperactividad se acompañen de trastornos de aprendizaje. Dijimos que puede subir hasta un 30%. La palabra aprendizaje deriva de la palabra aprendiz y latín aprendere, que significa percibir, y nuestro manual DSM-5, el de diagnóstico y estadística de trastornos mentales, habla de que es una dificultad en el aprendizaje y en la utilización de aptitudes académicas. Esto del aprendizaje es un requerimiento adaptativo, es como nos adaptamos a nuestro entorno. Y la aptitud es la capacidad para desarrollar una tarea de manera efectiva. Para ponerlos en contexto y unificar nuestros criterios, vamos a considerar, según nuestro manual DSM-5, que la dislexia
implica dificultades en el aprendizaje que se caracteriza por problemas en el reconocimiento de las palabras a la hora de leerlas, pero también a la capacidad ortográfica. O sea que dislexia puede ser un término que se utiliza para determinar dificultades tanto para leer como para escribir. Y también incluye obviamente la lectura, la limitación para pronunciar y procesamiento visual que se emplea normalmente al leer. La disgrafia se referirá exclusivamente a dificultades a la expresión escrita y la discalculia a las cuestiones matemáticas, que puede ser desde el cómo procesar la información numérica, tener esta noción de cálculo numérico, cómo son las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, y pues no solo saber hacer el cálculo correcto, sino de manera fluida. ¿Cuándo vamos a aunar un diagnóstico de trastorno de aprendizaje a un paciente con trastorno de espectro autista más TDA? Cuando tenga por lo menos ya sea dislexia, descalculia, o disgrafia, por lo menos por 6 meses, a pesar de acciones dirigidas a mejorar esta funcionalidad. Y también como manera de unificar criterios, porque eso lo vemos mucho en los reportes escolares, tenemos también la clasificación internacional de enfermedades del CIE-10, en la cual en el código F80 al 89 habla de los trastornos del desarrollo psicológico y en el F81 están los trastornos específicos del desarrollo de habilidades escolares. Entonces tenemos por un lado el DSM-5 y la clasificación anterior que les dije, dislexia, disgrafia y discalculia, y este del CIE-10, que son los trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares y pueden ser de la lectura, del deletreo o ortografía, de las habilidades aritméticas o mixto de las habilidades escolares. Bueno, continuando con el CIE-10, vemos que los trastornos específicos mixtos del desarrollo se van a definir aquellos que presentan igual magnitud de dificultad tanto en el aspecto del habla, que es cómo pronunciamos nuestras palabras, como en el lenguaje, o sea que es esta parte de la comunicación tanto verbal como no verbal. Los gestos, el saber leer las actitudes de los demás, esa es una comunicación no verbal. Por ejemplo, si viene la maestra, pero yo no la veo, pero veo que todo el resto del grupo se calla y se empieza a sentar, pues yo me callo y me siento, porque muy seguramente haya de venir la maestra, aunque no la estoy viendo. Y también afección en las habilidades escolares y motriz. Entonces, si conjuntamos estas tres alteraciones, pues entonces estamos hablando de trastornos específicos mixtos del desarrollo. Y en cuanto a la neurobioquímica del aprendizaje, pues se parece mucho a lo del trastorno del espectro autista. Fallas en la migración neuronal laminar cortical, sabemos que también eso existe en el trastorno del espectro autista y se habla de que hay pequeñas ectopias que a lo mejor no son visibles en una resonancia magnética y no se logra ver que unas neuronas no quedaron en la capa que debería ser, se quedaron en otra capa que no les corresponde. Y pues por eso se llama que es una anomalía córtico-cortical, porque las conexiones que van de un a otro lado de la corteza que están involucrados en esta función de aprendizaje, pues se encuentran alteradas. Y pues debo mencionar que la teoría de funcionalidad cerebral hasta el día de hoy es la teoría de enjambre, donde no solamente un pequeño cachito de nuestra función cerebral radica en una zona cerebral, sino que se activan muchas en su conjunto para poder reaccionar o realizar una acción determinada. Y así como muchas especies humanas, nuestro cerebro trabaja la sinergia de colaboración, que es una base para la protección de la especie humana, que a través de tareas sencillas de muchos conglomerados neuronales se logra un fin complejo. Entonces somos valiosos como unidad y la sociedad, pues sabemos que hoy en día se rige por jerarquías y hay zonas cerebrales que se les atribuye su función de ver o su función de memoria y muy importante para el aprendizaje y la función sensorial y para el aprender. Pero cuando nosotros hacemos una acción, por ejemplo, que nos van a dar un pelotazo, pues nosotros echamos a andar el que vemos la pelota y nuestro lóbulo temporal nos recuerda de dónde, que esa es una pelota y que nos puede golpear. Pero sin embargo mi vista la percibió y mandó la señal al lóbulo occipital, donde le integra que esa es una pelota. Pero y luego cuando yo respondo en una forma refleja y meto mis brazos para que no me pegue en la cara, pues entonces allí yo ya coordiné a mi lóbulo frontal para que se mueva hacia donde mi brazo, hacia donde me va a proteger y que pues sí me protegí bien y no me tapé aquí
el cuello cuando el golpe venía por acá arriba, pues gracias a mi capacidad de orientación espacial de mi lóbulo parietal. Los predictores psicosociales siempre deben de estar presentes en nuestra valoración y tratamiento de los pacientes. Es importante el tratar de quitar todos esos factores de impacto negativo en la salud y el bienestar, como la soledad, y favorecer los positivos, como la participación social, la conciencia y compromiso social, la sabiduría, la compasión. Y bueno, es muy importante las necesidades básicas del ser humano, como la alimentación y el sueño. Ya casi por terminar, quiero mencionar que la atención de las comorbilidades es algo que debemos de tener muy en mente. La no atención de las dificultades o disfunciones en las funciones ejecutivas van a limitar tanto tareas verbales como no verbales. Entonces, el paciente que tenga trastorno espectro autista y tenga dificultad no solo para hablar, sino para comprender lo que escucha, obviamente ellos les ofrece una mayor dificultad en comprender su entorno. Y si no atendemos esta necesidad, pues vamos a generar también dificultades cognitivas en general, o sea, de aprendizaje, lo cual pues obviamente puede reflejar en dificultades en la lectura, en hacer una narración y conectar la información que se tiene con el mundo real. Esto obviamente pues no va a haber una buena comunicación, nos va a limitar en la socialización y si no entendemos las reglas normales de la sociedad, lo que la sociedad espera, pues nos pueden considerar como un mal comportamiento y nos pueden relegar y entonces el favorecer la atención de todas las comorbilidades en forma temprana nos permitirán una mayor habilidad para entender el mundo. Y sabemos que si el mundo nos entiende y nosotros entendemos al mundo, esto va a favorecer nuestra autoestima. Ya sabemos que nuestras neuronas se comunican a través de neurotransmisores. Una neurona las libera, la otra los capta, ya en su interior la desensambla, los neurotransmisores y los vuelve a rehacer. Ese es el control de calidad a nivel cerebral. Pero otra función también de nuestras neuronas es que estos estímulos químicos de captar neurotransmisores y liberarlos, captarlos y liberarlos, también se traduce o se cambia a una señal eléctrica, la cual verdaderamente puede viajar en forma de milisegundos a través de compuertas o canales de voltajes, donde participan electrolitos con sus respectivas cargas positivas y negativas y nos hacen que nuestro cerebro pueda tener una corriente eléctrica, como muestro aquí en este estudio de electroencefalograma. Entonces, fallas en nuestros neurotransmisores también pueden estar condicionando fallas en nuestros voltajes eléctricos. Tanto en TDA como en trastorno de espectro autista debemos de estar conscientes de que debemos de considerar este aspecto y sobre todo en pacientes con déficit de atención muy marcado, sin hiperactividad, y sobre todo cuando vemos un patrón de regresión tanto en lenguaje o en aprendizaje o en memoria o en atención, pues entonces vale la pena complementar con este tipo de estudios. De esta forma, agradezco mucho su atención. Que tengan muy buen día.